Otra vez de este modo, juntos, por una cuestión necesaria que tuvimos que hacer, algo imprevisto, tuvimos que suspender la reunión de esta mañana, que sea presencial. Así que estamos de este modo por este domingo, creemos. Lamento muchísimo que teníamos la esperanza de estar juntos ahora compartiendo la cena del Señor. Pero Dios mediante, si todo va bien y nos acompañan todos los acontecimientos, el próximo domingo vamos a poder hacerlo. Bueno, yo hoy quisiera compartirles algo que mientras estaba haciendo mis oraciones diarias, estuve pensando, ¿qué puedo, Señor, volcar a la iglesia? La iglesia es que sos vos, que soy yo, que formamos el cuerpo de Cristo, que somos la iglesia. Estamos esperando la venida de nuestro Señor, que nos venga a buscar para estar con Él. Pero mientras tanto, ese mientras tanto es el que, bueno, vos, yo, todos queremos vivir, queremos entender, queremos llevar adelante una vida que en lo posible sea lo mejor que se pueda. Y a la luz de los acontecimientos actuales, donde nuestro país está pasando este momento duro, ahora, de lo que es la pandemia, ya casi no en cuarentena, pero ahora sí estamos sufriendo el embate de este virus con muchos contagios, donde vuelvo a recalcarles, hay que cuidarse, tienen que cuidarse mucho, tomar todas las precauciones posibles, aunque sabemos de que esto es algo que uno no lo puede manejar. Incluso aquellos que se han cuidado muchísimo, si han estado en contacto con alguien, corren el riesgo. Pero una de las cosas que tenemos que saber, y es importante que sepamos, es que nosotros vivimos dentro de este mundo. Y a pesar de ser hijos de Dios y tener todas las promesas de Dios, antes de ser hijos de Dios, antes de ser cristianos, somos seres humanos. Nacemos en este mundo bajo todas las reglas de este mundo. Un mundo que es caído, un mundo que está sometido por el pecado. Por eso el nacimiento de todo ser humano en la tierra está ligado a esto, a lo que es pecado, estoy diciendo, y por supuesto creyendo en el Señor Jesucristo, en Jesucristo como el Hijo de Dios, es donde tenemos la redención, la salvación, la liberación y la justificación para poder tener entrada al cielo. Pero primeramente somos humanos. Y como humanos sujetos a todo lo que está sucediendo, también tenemos que cuidarnos. Ahora, yo estuve, mientras hacía mis oraciones diarias, muchas veces cuando pido por la iglesia y le pregunto al Señor qué es lo que necesita la iglesia, qué quiere decirle a la iglesia, también se me mezclan, por supuesto, con mis oraciones, con algo personal, con mis cosas naturales y personales. Por supuesto, soy un ser humano cualquiera, bajo las mismas necesidades, y muchas veces quisiera volcar de esto, pero digamos de lo que estoy orando durante mis oraciones diarias, pero por supuesto no tengo que hablar de algo personal, porque mi trabajo justamente es apacentar las ovejas del Señor, no es apacentarme a mí mismo. Por lo tanto, tengo que tener en esto mucho cuidado, pero quisiera hacer extensivo, porque seguramente a ti te pasa lo mismo o algunas cosas parecidas. Y estuve hablando de pensamientos, mientras oraba en esta semana, en un momento se me cruzó hablar de algo, y ese algo estaba vinculado al Salmo 71, pero el Salmo 71, que es muy hermoso, es un salmo escrito por David, se supone, no tiene el título de quien lo escribió, pero David ya era un hombre grande, era viejo. Entonces, aunque es hermoso, realmente es hermoso, pero si hablara de ese tema en particular, estaría dirigiéndome más a las personas de edad y estaría dejando un poco afuera a lo que es a los más jóvenes y a las personas de mediana edad. Algo que, por supuesto, tengo que alcanzar a todos,
Así que me volqué en un pensamiento y me fui a leer a Primera de Samuel. Te invito a que busques Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 8. ¿Por qué te voy a leer el versículo 8? Ahora te voy a decir, es una historia que la vamos a armar para ir hablando de este tema que quiero, pero vamos a leer. Entonces, Primera Samuel, capítulo 1, verso 8, dice así: Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo mejor que 10 hijos? Amén. Bueno, este versículo con el que quiero comenzar es Elcana, el esposo de Ana, está viendo que Ana viene llorando y viene llorando y viene llorando por una cuestión muy simple a saber: no podía tener hijos. Bueno, no quiero extenderme en la explicación, pero en este tiempo, cuando no podía tener hijos, buscaban otra esposa. Los israelitas buscaban otra esposa y, por supuesto, estaba Penina, que era la otra, que sí tenía hijos. Y aquí se desarrolla un problema dentro de la familia o dentro del grupo familiar que va a desembocar en este versículo que te estoy diciendo, que estamos hablando ahora. Y ahí es donde quiero comenzar esta historia y decirte que es lo importante, y como la palabra de Dios y como el Señor nos ayuda, te ayuda a vos, a mí, a todos nosotros. Podemos ver claramente que, como se desarrolla la historia, Elcana quiere decirle a su esposa, a una de sus esposas, quiere decirle que no se ponga mal, porque él la ve llorando. ¿Cuándo la ve llorando? Seguramente la veía llorando continuamente, pero más, era una vez al año. Ellos iban a Jerusalén, iban al templo, llevaban sus ofrendas. Entonces Elcana preparaba todo para sus dos esposas, preparaba para Penina y sus hijos, y preparaba una mejor parte, una parte importante o elegida sería para Ana, porque la amaba, aunque no, dice la Biblia, aunque no le había dado hijos, la amaba. Ahora, en esta situación sucedía, según la historia, que Penina le hacía mal. Pero arranco en lo que podemos ver, lo que le decía Elcana, su esposo, le decía a Ana. Podemos ver que el hombre, no entendía mucho, ¿no? Porque él le dice al final de esto, le dice: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Este hombre se pensó que él era... Bueno, tenemos que tener en cuenta que en ese tiempo los hombres, ellos se creían más que las mujeres, ¿no? En la historia de Israel de ese tiempo, los hombres eran los que eran todo, en realidad, y a la mujer se la tenía en otro lugar. Por lo tanto, el hombre, con su pensamiento, le está diciendo: ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Pero, por supuesto, él no entendía qué es lo que le pasaba a Ana. Ana tenía otro problema. Es verdad que ella debe haber entendido que el esposo la amaba y demás, pero ella no podía tener hijos. El hombre no podía entender lo que le estaba pasando a Ana. Él veía del modo que calcular. Nosotros hoy, los hombres de hoy en día, nos cuesta entender a las mujeres. Vos imaginás en este tiempo, donde todo era a lo que hoy dirían el extremo machismo, porque así era en ese momento, era una cuestión así. Y encima en ese tiempo donde cada quien hacía lo que bien le parecía, estaba en una época donde la mujer estaba realmente en otro puesto. Por supuesto que no lo iba a entender, no entendía lo que le pasaba y no entendía, Elcana no entendía por qué se ponía tan mal. Ahora, la vida que se estaba desarrollando interiormente en el seno familiar era que la otra esposa, según la Biblia, Penina, dice que la irritaba, la molestaba hasta llevarla al enojo irritante. Para peor de todo esto que está pasando, vamos a leer el verso 6, dice así: y su rival la irritaba enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno,
Aquí lo que quiero empezar a ver y sacar es que ¿qué es lo que le irritaba a Ana? Según el versículo 6, ¿qué es lo que le irritaba? Le irritaba que la otra le dijera que Jehová no le había concedido tener hijos. Bueno, esto es un problema muy profundo, que este es el que quiero analizar el corazón de Ana. No quiero analizarlo como persona en este momento, aunque era muy humana, pero si no, quiero analizar lo profundo de su corazón. ¿Por qué lo hago? Porque a vos te pasa lo mismo, a mí me pasa lo mismo. Cuando tenemos un problema, la angustia está sobre el corazón. Y hay veces que otras personas, hacen cosas, dicen cosas, se desarrollan de un modo que te hieren, que te molestan. Que tenga razón o no tenga razón, o no tengan razón, es otra historia. Estamos analizando, o quiero analizar, de que realmente vos estás sintiendo o estás en un momento donde realmente estás dolido o dolida. En este caso, Ana estaba dolida. Estamos analizando la historia de ella. Por supuesto que estaba dolida. Y el día de hoy, ¿qué diríamos? Diríamos así, que el diablo encontró una boca para irritarla de una forma a la persona. Ahora, ¿por qué diríamos que el diablo encontró una boca? Y porque la irritación que le hacía Penina a Ana era por la falta de hijos, pero le ponía un condicionante. ¿Cuál era el condicionante? Era que Dios se había olvidado de ella. Por eso es que la irritación de Ana era tan grande, porque el no tener hijo está bien, le podría haber dicho, bueno, no tenés hijo, pero lo doloroso, lo más punzante, lo más feo del asunto, y por qué digo que encontró una boca el diablo, era porque apuntaba a un punto donde destruía el corazón de esta mujer que amaba a Dios y buscaba a Dios, que era Ana, al decirle, Dios se olvidó de vos, por eso no tenés hijos. Esto llevaba a Ana a una irritación extrema, por eso que ella lloraba, por eso que ella estaba tan angustiada, por eso las lágrimas de Ana no es solo porque no podía tener hijos, es porque el no tener hijos significaba el olvido de Dios hacia su persona. En el versículo 10, vamos a leerlo, dice así: ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Este versículo yo lo quiero tomar en esta historia que Ana sube al templo ese año con su esposo, va al templo, estaba el sacerdote Elí, ella se arrima cerca de una columna, se pone allí, cierra sus ojos, empieza a orar en voz baja, de tal modo que Elí la mira y piensa que está borracha porque está hablando, mueve su boca pero no escucha lo que dice, y comienza a llorar Ana. Y este versículo dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo que estaba sucediendo aquí era que ella estaba soltando todo su dolor delante de Dios. Era tan desgarrador su dolor que ella, en sus lágrimas y en su desesperación, fue delante de Dios. ¿Qué es lo que ella estaba haciendo? Ella no tenía consuelo de ningún modo. Estaba siendo abatida en su interior por esta falta de hijos y por supuesto olvido de Dios para ella. Su esposo quería ayudarla, pero no podía ayudarla. Las palabras de su esposo, aunque él creía que eran buenas, pues él quería darle un consuelo, pero su consuelo no hacía más que agregar leña al fuego, porque justamente no había forma de que un deseo humano o un buen deseo humano, como era el de su esposo Elcana, no podía cubrir el espacio que ella tenía, el vacío que ella tenía, pero que era de Dios. El vacío que ella tenía era de Dios. Ahora, podemos decir, podría decir según la historia, no, el vacío que tenía Ana era que no podía tener hijos, le faltaba un hijo, ese era su vacío. Pero según la historia, y es lo que yo quiero llevarte, el vacío de ella era de Dios. ¿Por qué? Porque era una mujer que amaba a Dios, era una verdadera israelita. Ella conocía a Dios y vivía
por Dios. Por supuesto que quería un hijo, pero estoy dirigiéndome, ¿sabes dónde? Al corazón, a la parte profunda del alma. Ana se dirigió a Dios del modo en que una verdadera hija lo haría. Así se dirigió ella. Apeló a la bondad de Dios, pero lo hizo de una forma muy humana. Y en esto es lo que quiero decirte. Yo cuando te dije que cuando estoy en mis oraciones diarias y me gustaría decirte cosas, no puedo intervenir en mis cosas porque no está bien, tengo que decir algo para que te sirva, pero quiero decirte que tus oraciones, cuando tengas tu tiempo, como tuvo Ana, aunque estés desgarrado o desgarrada en tu corazón, lo importante es que vayas lo más humano o humana que seas delante de Dios. Mira, Ana, ella, tomámonos en cuenta, ella le dice a Dios, si te dignares, si te acordaras, si no te olvidaras, eso le está diciendo a Dios. Es una expresión humana, muy en la necesidad que tenía Ana. ¿Y qué es lo que podemos ver acá? Según estas palabras, ¿qué podemos entender de lo que pasaba a Ana? Bueno, podemos pesar el corazón de Ana. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que la boca de Ana está hablando. Podemos pesar el corazón de Ana y podemos, en este momento podemos encontrar que tenía un problema. ¿Cuál era un problema? Ella está mostrando que ya ha creído que su rival tenía razón. Porque fíjense que las palabras de ella, humanamente va al Señor y le dice, si te dignares, si te acordaras, si no te olvidaras. O sea, está tomando como que es verdad que las palabras de su rival son verdad. Su rival la increpaba y la hacía enojar diciéndole, Dios se olvidó, vos por eso no tenés hijos, vos para Dios no existís, vaya a saber lo que le decía. Y ella asume esto, es evidente por sus palabras, asume esto, y esas burlas malignas de su rival realmente habían logrado el objetivo. Habían calado en lo más profundo y habían llevado la miseria al corazón de Ana. Ana en ese momento estaba en miseria de corazón. ¿Por qué digo en miseria? Porque había creído ella en esas palabras que habían nacido en el infierno. Toda acusación viene del diablo y su rival la acusaba y la hacía sentir mal. Y ella creyó esas palabras, de algún modo las creyó. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos analizando? Vamos a ver en el verso 11, dice, e hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Lo que vemos aquí, por la promesa que hace Ana, por la promesa que le hace a Dios Ana, podemos entender que a diferencia de otras, si a otras mujeres podemos analizar hoy, veamos hoy, si alguna mujer le pide quiero un hijo, una vez que tiene el hijo, en muchos casos se olvidan de Dios. En muchos casos quizá van a la iglesia, ahora piden a Dios, y cuando quedan embarazadas y tienen su hijo, ahora no van a la iglesia porque tienen que cuidar al hijo. Ya no puedo, tengo el cumpleaños de mi hijo. Y empiezan y le dan el lugar, le quitan el lugar a Dios para dárselo a su hijo. Quiere decir que un pedido de este estilo, el que estoy hablando ahora, es un pedido a Dios solo para cumplir un deseo de su corazón carnal, humano, de tener un hijo, simplemente. Pero estamos analizando a Ana y la estamos viendo desde otro punto. Algo diferente está pasando con Ana. Ella le promete dárselo a Dios para siempre de una forma extrema. Ella dice, en ese verso estamos leyendo, que dice, y no pasará navaja sobre su cabeza. Esto es el nazareato era cuando se dedicaba a un hombre y prometía, hacía una promesa de no cortarse su cabello. Y esto era un nazareato, es una forma de darse a Dios como para Dios. Muchos decían, bueno, no va a tomar vino ni va a beber sidra, o decían, no va a pasar navaja sobre su cabeza. Entonces, la ofrenda que hace Ana es tan extrema
que aquí podemos ver que lo que Ana quería realmente era tener un hijo, pero que Dios se acuerde de ella. ¿Por qué? Porque no se puede analizar el pensamiento de esta mujer de Ana o el sentimiento de ella, no se lo puede pensar del modo del siglo XXI. Que una mujer hoy piense, si se pone en lugar de Ana, sería muy difícil. Muy difícil como para nosotros los hombres ponernos en lugar del Cana, porque es totalmente diferente la historia y cómo se maneja ahí la gente del momento y del lugar. Pero una mujer no podría analizar esto hoy. Ana está pidiendo a Dios un hijo, pero ella al mismo modo, del mismo momento, se lo está entregando total y absolutamente. Veamos el verso 19. Verso 19 dice lo siguiente: y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Ellos vuelven de esa ida a la ciudad, y cuando vuelven encontramos este versículo que está diciendo que vuelven a su casa y ahora ellos tienen su relación marital con su esposo, y dice la Biblia, y Jehová se acordó de ella. Fíjense que podemos ver ahora el resultado del verdadero deseo de Ana, que Jehová se acordó de ella. ¿Por qué digo que esto es lo importante? Y porque es una imaginación, es una idea que tengo. No, estoy sacándolo de la Escritura. Y cuando la Escritura dice algo enfáticamente es porque significa que ese es el espíritu de la palabra. Aquí el espíritu de la palabra es: y Jehová se acordó de ella. Es lo que ella quería. Ahora, sí que su rival ya no podía más hacerle daño con sus falsas acusaciones tan destructivas. Ahora ya no más. Fíjense la diferencia que hay. Porque ahora Ana está totalmente contenta y tranquila porque Dios la miró. Ahora Dios se acordó de ella. Ninguna palabra de su rival ahora podía caer sobre ella como algo mal, porque ahora ella se reiría y le diría: oh no, Jehová se acordó de mí. Ahora ella sabía perfectamente que Dios la había tomado en cuenta. Y aunque la historia cuenta que Ana tuvo 5 hijos después, quiere decir que Dios le sanó la matriz. No es solo que le dio el hijo, que fue Samuel en ese nacimiento, sino que después Dios le sanó la matriz y después tuvo 5 hijos. Pero el verdadero regalo de Dios hacia Ana no fue su hijo en realidad, sino haberse acordado de ella. Esto es a lo que yo quiero ir viendo hoy y llegando. Por eso cuando ores y pidas, yo quiero que vayas al Señor con tu corazón abierto y que le seas honesta a Dios, realmente lo que quieres, y que vayas con lo que quieres, pero no tienes que ser egoísta. Si quieres que Dios se acuerde de ti, si quieres que Dios te tome en cuenta, no tienes que ser egoísta. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque al ser honesto, en honor a la verdad, muchas de las personas, muchos incluso de los cristianos, cuando van a Dios no son honestos. Adornan la oración ellos mismos, pensando de que Dios no sabe, no pesa el corazón. Dios sabe lo que va a salir de tu boca antes que lo hables, Él ya sabe lo que vas a decir. Ahora, lo importante es que seas honesto, honesta en el momento que lo hagas. A esto me refiero. Por supuesto que en un momento de desesperación como el que tenía Ana, la honestidad estaba descontado, iba a salir porque ella lo necesitaba. Pero a la luz de las Escrituras, lo que encontramos es que Ana cumple su promesa a Dios. Por lo tanto, podemos saber que realmente lo que quería Ana era que Dios se acuerde de ella. ¿Por qué? Porque a la luz de la Escritura dice que después de destetarlo, lo entregó a Dios. Realmente Ana lo entregó a Dios. Y esta entrega fue tan real, tan total, que ella solo lo veía una vez al año a Samuel, su hijo, a Samuelito. Lo veía solo una vez al año. Ella le hacía pequeñas ropas y lindas ropitas para llevarle una vez al año para poder verlo, pero ella lo entregó de su corazón a Dios. Y como Dios, el amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento,
y Él es tan bueno y poderoso para hacer todas las cosas, más abundante, mucho más abundantemente de lo que esperamos, le dio a Ana un regalo mayor. ¿Qué le dio? Ahora sí. Por eso estaba diciendo, ¿por qué entendemos que el regalo que sintió Ana no era el hijo, sino que Dios se acuerde de ella? Porque aunque ella lo entregó, y esto es lo buenísimo y lo grande que quiero que entiendas y que escuches y que puedas vivir, es que cuando tú le ofreces algo a Dios, no lo estás perdiendo. Cuando tú le ofreces algo a Dios, no lo estás perdiendo. Porque Dios es bueno, porque Él quiere bendecirte. Cuando Ana entregó su hijo, y alguno diría, pero Ana tanto esperó su hijo y lo va a entregar, ¿qué clase de madre es esta?, dirían algunas. Pero Dios le regaló 5 hijos luego, 5 hijos luego de que ella entregó su primer hijo a Dios. Entonces, esto es lo que demuestra el amor, el grande amor de Dios hacia nosotros. Para ir completando la idea e ir terminando, vamos a leer el verso 28, donde aquí es el desenlace de esta historia. Ella vuelve, cuando ella lleva al niño, después de destetarlo, sube a la fiesta. Ella le había pedido a su esposo que no subir cada año con él hasta que ella llegue el momento de destetarlo, y ese día ella iba a subir y lo iba a entregar. Ahora estamos en ese momento en la historia, versos 26, 27 y 28, y en el verso 28 dice: yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Aquí que termina la historia de Ana, con Samuel, por supuesto, después sigue toda su historia con su esposo Elcana y con sus 5 hijos luego, pero aquí que termina esta historia, la historia de la oración de Ana y de cuando Dios se acordó de Ana, ella entrega a su hijo, y esta entrega que hace Ana es algo muy particular, y en esto quiero enfatizarte cuando le des a Dios. Ana, ella no es que dijo, bueno, este hijo mío va a ser para Dios, y se lo llevó a su casa y se quedó con él. Ana, cuando fue, dijo, lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Ese término que ella estaba diciendo era tan real, pero tan real, que ellos, su papá y ella, su esposo y ella, se llevan al niño, lo llevan a Elí, lo llevan al templo y se lo entregan. Se lo entregan para que sirva, y que le sirva a Elí desde pequeñito. Realmente fue una entrega total, todos sus días que viva. Así fue real. Y ella dijo, y será de Dios. Será de Jehová y será de Dios. Y eso fue lo que pasó con Samuel. Samuel terminó siendo un enorme y gran varón de Dios, juez de Israel, tremendo varón de Dios. Desde el principio fue así. Y ella adoró allí a Jehová. Ella adoró allí a Jehová. Una verdadera adoradora. Ella adora en el acto. Por eso a veces cuando decimos vamos a seguir adorando a Dios y vamos a dar nuestras ofrendas a Dios, en la ofrenda que ella hizo de su hijo, ella adoró a Dios. No hay mejor adoración a Dios que hacerlo en espíritu y en verdad. Ella adoró a Dios en espíritu, pero también lo hizo en verdad. Y en verdad es porque se dio, porque entregó recordemos que era su único hijo, ella no tenía otros hijos hasta ahí. Ella entregó su único hijo. Luego Dios le regaló 5, pero hasta entonces entregaba el único que tenía. Así que el agradecimiento de Ana a Dios fue tan impresionante. Por eso la Biblia dice, y adoró allí a Dios. Yo quisiera que con estas palabras tomes en cuenta lo que significa cuando una persona va a Dios, que vos puedas ir a Dios y que puedas pedirle a Dios, pero que también puedas, que no sean esos pedidos egoístas a los que yo me refiero, sino que lo hagas de corazón y que le digas al Señor lo que le ofreces. ¿Por qué? Porque Dios es bueno y es tan grande y es tan misericordioso que jamás te va a quitar. Muchas personas dicen, bueno, pero si le doy a Dios al final, Él me da y después me quita cuando le doy. Él no funciona así. Normalmente, que es lo que vemos aquí, Él le dio, le concedió, ella se lo dio
pero el Señor le dio 5 veces más, 5 hijos luego, para que ella disfrute de sus hijos. Esto es importante a saber, y quisiera esto también apelar, ya que el tema da, a todas las mujeres jóvenes o aquellas que han tenido tienen un hijo único, que tomen en cuenta de que si dedican, más son cristianas, ¿no? Si dedican toda su vida a su hijo, porque tanto lo esperaban, o hijo único, o vino tarde, si van a dedicar eso, sucede incluso en casos comunes que abandonan hasta a su esposo, y después viene el famoso síndrome del nido vacío, que cuando ese niño, que ahora se ha hecho grande, se casa, ella o él se casa y se va, ya, la esposa mira al hombre como diciendo: ¿quién es este hombre? Desconocido. ¿Por qué? Porque dedicó su vida a su niño, a su niña, y cuando se fue no conoce a quién tenía al lado. Eso se llama el síndrome del nido vacío. Y en el cristianismo eso no debe existir. Si Dios te ha dado un hijo, tienes que compartirlo con el Señor, llevarlo, enseñarlo, disfrutar de él, de tu esposo, porque eso es lo que Dios quiere, porque te va a añadir más, y no hablemos solo de hijos, te va a añadir el sentir, el vivir, el disfrutar la vida. No vas a tener que sentirte ahí con eso. No estoy hablando solamente de mamás, porque este es el tema de mamá, en cualquier tema de tu vida. A ustedes, a los muchachos, a veces que este es un momento muy crítico. Ahora hablar de finanzas o hablar de futuro de trabajo, de todo es casi tonto, porque todo está trabado, los negocios se caen, aquellos que han tenido negocios por años se están fundiendo, aquellos que tenían una esperanza, voy a entrar en tal o cual empresa, ahora la empresa está en quiebra. O sea, es un momento muy difícil, pero este es el momento. Este es el momento de que vayas a Dios. Este es el momento. Yo te animo a que ores a Dios, a que le pidas lo que deseas de todo tu corazón. Ten en cuenta, Dios es el que hace milagros. No tomes en cuenta lo que se ve alrededor. No tengas temor. Cree solamente. Ana creyó, ve y pídele a Dios, pero también hazle un ofrecimiento al Señor. Nunca dejes de darle tu vida. Nunca dejes de darle tu vida a Dios. Acércate a Dios, busca a Dios, porque eso es lo que te va a dar la esperanza, y el Señor va a pesar tu corazón. Si Él ve tu corazón, ten en cuenta que después Él te va a dar mucho más. Ana le dio 5 veces más de lo que ella esperaba e imaginaba y deseaba. Esa es la palabra que hoy te doy. Que el Señor te bendiga, que la paz, la hermosura y la dulzura del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.